¿Alguna vez te preguntaste qué pasó en Argentina entre 1890 y 1930? Bueno, hoy te lo vamos a resumir en menos de 10 minutos. Durante el régimen oligárquico, la Argentina padece de varios sucesos. Entre ellos se destacan la conquista del desierto liderada por Roca, la cual tuvo como consecuencia tanto la pérdida de tierra y de formas de vida por parte de los indígenas, como la distribución de estos en trabajos domésticos, trabajo en instituciones religiosas, servicio militar y trabajo forzoso. Además, el país recibió una gran cantidad de inmigrantes. En este proceso influyeron tanto factores de expulsión como de atracción. En cuanto a los primeros, se trata de que en los países de Europa había exceso de población y bajos salarios, entre otras condiciones que no favorecían a los inmigrantes. En cuanto a los de atracción, se trata de que Argentina ofrecía facilidades como país destino, como por ejemplo el anticipo de pago de pasaje. Dichos inmigrantes se veían en la obligación de vivir en conventillos alquilando una habitación entre varias familias para poder abaratar costos, debido a que sus salarios eran bajos y sus jornadas de trabajo eran muy extensas. Por el otro lado, el desarrollo de nuevas actividades provocó una diferenciación entre la población urbana, según su trabajo e ingresos salariales. Primeramente estaban los profesionales que trabajaban de forma independiente y los empleados dependientes que trabajaban para el Estado. En segundo lugar estaban los trabajadores empleados en antiguos talleres y también los trabajadores en las nuevas actividades sobre las exportaciones agropecuarias. En este contexto de pésimas condiciones de trabajo, tanto los inmigrantes como la clase obrera del país deciden reunirse y conformar los primeros sindicatos, cuyos orígenes se remontan al surgimiento de mutuales, clubes y sociedades de socorros mutuos. Dentro de la clase obrera comienzan a penetrar tres movimientos políticos con ideologías de contestación social o anticapitalista. El primero es el anarquismo, el cual fue un movimiento de carácter individualista que despreciaba y se oponía a la organización partidaria. Por otro lado se encontraba el socialismo, el cual su acción suponía conquistar reformas económicas y sociales para los trabajadores desde la acción parlamentaria, buscando reformas democráticas. Y por último se encontraba el sindicalismo, el cual concebía al sindicato como eje de la organización y medio de la educación y movilización de la clase obrera. Debido al crecimiento de la actividad gremial y a la par de las movilizaciones, estas luchas provocaron por parte del gobierno la sanción de la ley de residencia, que permitía la expulsión hacia sus países de origen de aquellos extranjeros considerados indeseables debido a sus actividades políticas y sociales. En este contexto y con la asunción de Juárez Celman al poder en 1886, se comienza a desarrollar la crisis del régimen oligárquico. Esta se desarrolló en tres frentes. En cuanto a lo político, hubo disconformidad en la élite privilegiada que apoyaba a Roca, debido a que el nacimiento del unicato significó la pérdida de poder para ellos. Por otro lado, en cuanto a lo económico, se les concedió a algunos bancos la facultad de poder emitir moneda, lo que desató una escalada inflacionaria ingobernable. También ocurrió una carrera de endeudamiento público que al no aplicarse en las actividades productivas correspondientes, terminó desatando la venta de ferrocarriles internacionales, obras sanitarias y una especulación en la bolsa de valores. Por último, en cuanto a lo social, se notaba una gran disconformidad por parte de la clase obrera y de quienes dependían de ingresos fijos para con el gobierno, debido a que sus salarios no crecían con la misma rapidez que la inflación, y esto provocaba una gran pérdida del poder adquisitivo. Frente a esta crisis, la oposición política llamada Unión Cívica, liderada por Alem y Mitre, se notaba cada vez más activa, convocando a mitines a los ciudadanos que no estaban de acuerdo con el gobierno. En los meses siguientes, Roca y Pellegrini le retiran su apoyo a Celman debido a que no estaban de acuerdo con sus políticas de gobierno. Debido al descontento social creciente y al gran poder obtenido por la oposición, en 1890 deciden enfrentar junto a los grupos del PAN que respondían a Roca armamentísticamente al gobierno, dando inicio a lo que se conoce como la Revolución del Par. Si bien esta revolución es derrotada, Celman toma la decisión de abandonar el poder y es así como, a través de un acuerdo, Pellegrini asume la presidencia. Junto con el nuevo presidente asume Roca como jefe del PAN. Debido a esto, la forma de gobernar de Pellegrini se ve ampliamente influenciada por el roquismo, el cual se basaba en una red de amistades políticas y económicas, un sistema de lealtad y compromisos manejado por el sistema local, central y apoyado en los sistemas de los gobernadores provinciales. Como consecuencia de la Revolución del Parque, también surgen los primeros partidos políticos modernos, el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical. Luego de dicha revolución, hacia 1910, Roque Sáenz Peña concreta una entrevista con Irigoyen, en la cual Irigoyen se comprometía a abandonar la vía revolucionaria, mientras que Sáenz Peña prometía sancionar la tan anhelada ley electoral. Dicha ley se sanciona en 1912 y establece que el voto es secreto, obligatorio y universal para todos los ciudadanos varones mayores de 18 años. Como consecuencia de esto, en 1916 triunfa en las urnas la Unión Cívica Radical con la fórmula Irigoyen-Luna, dando así por finalizado el sistema oligárquico. Seguidamente se desarrolló un régimen de democracia ampliada que extendió la participación ciudadana a grupos sociales excluidos de la decisión política.
En el periodo de 1916 a 1930, la UCR gobernó el país. Esta estaba integrada por grupos sociales heterogéneos, urbanos y rurales. Irigoyen, el primer presidente radical que asumió el 12 de octubre de 1916, desarrolló un liderazgo personalista, es decir, una conducción basada en la adhesión personal que despertaba su figura, la cual consiguió a través del contacto directo con los ciudadanos y un estilo de vida reservado y austero. A pesar de que el radicalismo ganara las elecciones, la burguesía terrateniente conservó el poder económico, numerosos gobiernos provinciales y la mayoría de representantes en el Congreso de la Nación. El radicalismo, a pesar de que se presentaba como un modelo de renovación gubernamental, siguió aplicando mecanismos políticos conservadores como la intervención federal para incorporar a sus partidarios en los gobiernos provinciales. En este gobierno también se impulsaron medidas reformistas para armonizar los intereses de la población, una práctica política llamada clientelismo, lo que ocasionó el fortalecimiento de la relación del gobierno con la clase media y permitió el acceso al Estado de las personas ajenas a los conservadores. También impulsaron acciones en materia educativa para aumentar la matrícula escolar, disminuyendo los índices de analfabetismo e integrar a la clase media y a los hijos de la clase obrera en el sistema oficial. Entre ellas se destacan la creación de 37 colegios secundarios, 2 escuelas de arte y oficio en la capital federal. Gracias a los reclamos estudiantiles y a la conformación de los primeros centros de estudiantes, también se hizo una reforma universitaria. Sus principales innovaciones fueron la autonomía, el cogobierno, los concursos públicos, entre otras. Además, hubo una nacionalización de las universidades provinciales para que el Estado pueda garantizar el acceso de la clase media. Mientras Irigoyen gobernaba la Argentina, sucedía la Primera Guerra Mundial, que afectó al mercado mundial, las inversiones, los intercambios comerciales y produjo el encarecimiento de los productos. Durante el conflicto bélico, el modelo agroexportador argentino padeció la disminución de importaciones, lo cual provocó un aumento en el precio de las manufacturas y la reducción en la demanda de cereales y carnes refrigeradas, que a su vez aumentó la venta de carne enlatada para las tropas aliadas. Por otro lado, la falta de importación y una iniciativa protectora del Estado benefició a dueños de talleres y fábricas pequeñas, aumentando en un 20% las tarifas de importación. Sin embargo, posteriormente dejarían de implementarse estas políticas. Esta guerra dejó a Estados Unidos como primera potencia mundial y las inversiones de este país en la Argentina fueron desplazando a las británicas y se formó un comercio triangular en el que Argentina le exportaba a Gran Bretaña, con las ganancias obtenidas le importaba productos manufacturados a Estados Unidos. A causa de esta guerra se inició un proceso inflacionario que afectó principalmente a las clases populares, aumentaba el valor del vida urbano, la desvalorización del salario y sumada a la expansión de la desocupación generó una elevada conflictividad social. En cuanto a lo laboral, las intervenciones estatales de Irigoyen no fueron arbitrarias a causa de que priorizaba la negociación con los sindicalistas, ya que estos simplemente se limitaban a peticionar mejores salarios, mientras que su accionar era represivo en los conflictos obreros organizados por socialistas y anarquistas, debido a que estos reclamaban reformas profundas en la legislación laboral, eran competidores en los principales distritos y rechazaban enérgicamente los arbitrajes estatales en dichos conflictos. El 2 de abril de 1922 se renuevan las elecciones y los candidatos Alvear y Elpidio González triunfan en las urnas presidenciales. Este gobierno se caracterizó por disputas políticas dentro de la UCR, ya que desde el inicio gobernó de manera independiente y se pronunció en contra del gobierno previo. Estas tensiones hicieron que la UCR se fracturara en la Unión Cívica Radical Personalista, que eran los partidarios de Irigoyen, y la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que seguían los ideales de Alvear. En el plano económico, la presidencia de Alvear coincidió con un bienestar internacional. La reconstrucción del mercado mundial permitió la recuperación del modelo agroexportador y la restitución del crédito externo. En la región pampeana se mantuvo el régimen de la gran propiedad y mejoró el nivel de mecanización. En otras zonas del país se crearon nuevas tierras para la producción de cultivos diversificados. Al mismo tiempo, decayó el poder de la negociación de los criadores y se consolidó el poder de los frigoríficos extranjeros y de los invernadores. En el ámbito social, la estabilidad en los precios de los artículos de consumo y el crecimiento moderado de los salarios produjeron un marcado descenso de la conflictividad social obrera. En el ámbito de la producción industrial, la recepción de mayores inversiones internacionales, el crecimiento de la demanda interna y el aumento de las tarifas aduaneras impulsadas por la administración de Alvear facilitaron la expansión y diversificación de este sector. En los gobiernos radicales también se implementaron políticas petroleras nacionalistas, ya que solo las empresas extranjeras extraían petróleo. En 1919, Irigoyen envió un proyecto de ley para organizar un ente estatal que hoy conocemos como YPF. Si bien este proyecto fue rechazado, Alvear lo estableció por decreto el 3 de julio de 1922. Durante las elecciones de 1928, el irigoyenismo triunfó con el 57% de los votos contra un frente único que estaba conformado por los antipersonalistas, los socialistas independientes y los conservadores provinciales, que tenían como única intención derrotar al líder radical. El oficialismo consiguió la mayoría en diputados y la victoria total en las provincias, mientras que los conservadores mantuvieron la mayoría en el Senado. Un año después, la situación había empeorado. Se empezaban a manifestar los primeros síntomas de la crisis económica desatada en Wall Street. Crecía el desempleo y el descontento social. En medio de un clima de violencia política, la oposición se contactaba con los oficiales del ejército para organizar un golpe de Estado. En 1929 quiebra la bolsa de Nueva York e inicia la crisis más profunda del capitalismo mundial. El impacto de esta crisis en la economía argentina fue muy grave, ya que cayeron las exportaciones de productos primarios, disminuyeron las importaciones y no había inversiones extranjeras, provocando un desequilibrio en la balanza de pago. Además, el valor de las exportaciones se redujo y los precios de las importaciones se elevaron. Todas las
clases sociales fueron afectadas por tal crisis. Los terratenientes sufrieron severas pérdidas económicas por la caída de las ventas. La mayoría de los asalariados se vieron afectados por la caída del empleo. Los trabajadores rurales tuvieron que ir a las ciudades en busca de oportunidades. Los sectores medios soportaron la reducción de sus ingresos y las consecuencias del aumento de los precios de los artículos de primera necesidad. Como la recaudación fiscal tuvo una brusca caída, las autoridades tuvieron dificultades para sostener el patronazgo estatal y el apoyo de las clases populares. En la segunda mitad de 1929, el impacto de la crisis económica internacional y la pérdida de apoyo popular vigorizaron a la oposición conservadora. Esto generó un clima de violencia en las calles por enfrentamiento de grupos armados y el asesinato de un líder opositor por el atentado fallido contra Irigoyen. Durante las presidencias radicales, el proceso de politización del ejército efectuaron en los conflictos obreros. Estos estaban disconformes con Irigoyen debido a que el presidente pretendía transferirle la responsabilidad de la represión obrera y postergaba los reclamos de ellos para la mejora del equipamiento. Hacia 1930 se distinguían los militares, liderados por el general Agustín Justo, que adherían al liberalismo conservador y un sistema de democracia restringida. Por otro lado, se encontraban los grupos militares nacionalistas liderados por Uriburu, que eran admiradores del fascismo. Sumado a lo anterior y frente a la crisis económica de 1929, los propietarios de tierras y exportadores se alían contra el gobierno de Irigoyen y el 6 de septiembre de 1930 ocurre en Argentina el primer golpe militar encabezado por Uriburu, el cual inmediatamente reprime a los opositores socialistas, comunistas y radicales.